es enemigo. Me hubiese gustado, pero sí quiero dar las gracias y agradecer a los organizadores del seminario, a Karma Teatro, a Abelardo, a Pepe, en fin, a todos los que habéis hecho posibles de este nuevo, al Ayuntamiento de Albolote, todos los que habéis hecho posibles la realización, la recuperación en el tiempo de este séptimo Seminario Internacional del Teatro, y nos ha permitido además poder disfrutar de la presencia física. Para mí era la primera vez a quien tanto he leído, pues verlo físicamente, verlo en persona, quiere decir que no era una fantasmagoría Martínez Mediero, sino que es real. Os digo, jugando con las palabras que voy a utilizar ahora. Decir que lo que vamos a leer es fruto del trabajo que hemos hecho, pues igual que existen las piezas el piano a cuatro manos, pues esta también es nuevamente una escritura a cuatro manos. Yo me voy a referir solamente a dos obras de La hipoteca de Moreno Arenas y Las planchadoras de Martínez Mediero, pero en el texto definitivo hay incorporadas dos obras más de cada autor. Pero tenemos que resumir. Nosotros con la crueldad, inmediatamente que nos dieron el título, pues a mí me evocó, me remitió, quiero decirlo brevemente, me remitió a un filósofo francés que yo había leído hacía bastante tiempo y que me resultaba enormemente interesante, como es Clément Rosset. Y es que además tenía un título que yo he leído y he releído, que es Lógica de la crueldad. También evocaba resonancias a otro, en este caso un filósofo español que yo también admiro bastante, que es Jean-Carles Méliès, porque tiene también Ética de la crueldad, un ensayo enormemente interesante, así como también el ensayo de José Ovejero sobre ya no me acuerdo si es ética o lógica de la crueldad. Pero me pareció, para este caso, más pertinente las reflexiones de Rosset contenidas en Lógica de la crueldad. Tengo que decir también, no va a parecer muy explicitado, pero que para explicarnos el teatro antropofágico y el teatro indigesto, nos parecía que esto era un buen referente, estas reflexiones de Rosset, igual que también por distinta vía, pero confluía un pensamiento también complejo, pero enormemente interesante, y que procedía de un ámbito tan diverso, tan distante como de la teología de la liberación, que es el texto de Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica. Y otro elemento importante que hemos hecho confluir, unas reflexiones de un compañero, de un profesor de teoría literaria de la Universidad de Zaragoza, Luis Beltrán, gran amigo de toda la vida, sus reflexiones sobre la imaginación literaria y la revisión que hace, la contraposición que hace de la risa frente al didactismo, que es en el caso para explicar la sátira. Bueno, este es un poco el horizonte epistemológico. Entonces yo voy a leer un fragmento y después aplicarlo para explicarnos un poco esas dos obras, a ver si el tiempo permite que lo que después se va a poder leer con extensión y con tranquilidad nos permita ahora una reflexión coherente y que yo me pueda hacer entender. Teatro antropofágico, teatro indigesto, también el teatro caníbal de Morales Lomas, son propuestas dramáticas de nuestra escena contemporánea que gozan de buena salud y que se inscriben en la tendencia renovadora que el género dramático continuará desarrollando
a nivel mundial tras 1945, a partir de lo denominado pues, el teatro del absurdo, el teatro existencialista, el teatro de la crueldad, propiamente dicho, el teatro pánico, etc. En España, la estela del esperpento vallinclanesco y de la comedia imposible de Federico García Lorca, entre otros, son referencias ineludibles en este trazado. Realidad y crueldad serán los dos interpretantes, o serían los dos interpretantes que dinamizan dentro de esta tradición la antropofagia escénica que plantea Martínez Mediero y la indigestión dramática del teatro de Moreno Arenas. Respecto a la realidad y también respecto a la crueldad, es curioso el eco que pueden tener aún las palabras que Federico García Lorca pone en boca del autor en su comedia sin título. En aquella afirmación, y antes de la palabra de Lorca hay una afirmación de Jean-Luc Godard, del cineasta francés, que me parecen muy pertinentes. Dice que el arte, se refiere en su caso específicamente al cine, pero lo podemos extender a todo el arte, el arte no tiene, su tarea no es la de mostrar las cosas verdaderas, sino mostrar cómo son verdaderamente las cosas. Recordemos ahora en qué términos se dirige al público el autor en Comedia sin título. Dice: no voy a abrir el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ni con un panorama, que la vida es eso. No, el poeta, con todos sus 5 sentidos, acude a su rincón de realidad. Ángeles, sombras, voces, comerciantes. Hoy el poeta os hace una encerrona porque quiere. ¿Por qué, si creéis en Dios y yo creo? ¿Por qué? Y si creéis en la muerte, ¿por qué esa crueldad, ese desapego al terrible dolor de vuestros semejantes? Y esto es lo que subrayo. Pero ver la realidad es difícil, y enseñarla mucho más. A este propósito, bueno, salto este fragmento, donde insertaba esa realidad o esas reflexiones de Rosset en el debate actual sobre el nuevo realismo, particularmente el que abre Maurizio Ferraris, el filósofo italiano, en Manifiesto por un nuevo realismo, si no me equivoco en el título. Desde esta óptica, para situar en perspectiva el interpretante dinámico, lo que dinamiza la significación del teatro antropofágico e indigesto, nos vamos a remitir brevemente a algunas de las ideas del filósofo francés Clément Rosset, fallecido hace apenas 2 años. En su ensayo El principio de crueldad, afirma el citado filósofo que una ética de la crueldad se sostiene en 2 principios: el principio de la realidad suficiente y el principio de la incertidumbre. El primero sostiene que la realidad, tal cual se da en la experiencia humana, debe ser suficiente para ser pensado. Su menosprecio supone la negación misma de lo real y oculta la verdadera dificultad de tomar en consideración lo real y solo lo real. Su carácter doloroso, el carácter doloroso de la realidad. Su riesgo es el evitarla por el carácter doloroso, es el de abocarnos a una angustia intolerable, aún antes, incluso, o más aún que su propia incomprensibilidad en ocasiones. Por crueldad de lo real, entiendo, afirma Rosset, en primera instancia, ni qué decir tiene, la naturaleza intrínsecamente dolorosa y trágica de la realidad. Fin de la cita. Basta recordar el carácter efímero e insignificante de las cosas y el carácter único e ineludible
de la propia realidad, del propio acontecer. Atendiendo a su etimología, cruor remite tanto a cruel, crudelis, como a crudus, crudo, indigesto, es decir, la cosa misma desprovista de sus atavíos o aderezos habituales. Así, la realidad es cruel e indigesta, cito a Rosset, de nuevo, en cuanto se la despoja de todo lo que no es, a fin de considerarla solo en sí misma. No solo por ser intrínsecamente cruel, sino sobre todo por ser ineludible. La realidad, que en otro ensayo dedicado exclusivamente a su delimitación, titulado Lo real, tratado de la idiotez, dice, en sentido etimológico, y me refiero a idiotez, dice designar, cito, ante todo la existencia en tanto que hecho singular, sin reflejo ni doble, una idiotez, pues, en el sentido principal del término. Fin de la cita. El principal atributo de la realidad, pues, es el de exceder la facultad humana de la tolerancia. Es lo que le ocurre al personaje de Clavellina en Las planchadoras, por ejemplo, porque saber y no sufrir por ello está fuera del alcance de nuestras facultades, de las facultades humanas. Y es también lo que le ocurre al mendigo de Moreno Arenas en La hipoteca. Lo definitorio de la condición humana es estar provisto de conocimiento y a la vez desprovisto de recursos para hacerle frente. Es su privilegio y ruina a la vez. El hombre, afirma Rosset, es el que es capaz de enfrentarse a lo que justamente no es capaz de afrontar. Fin de la cita. Es el continuo reproche que Clavellina dirige a Dionisiac: ser y no poder dejar de ser desdichada, son dos verdades ciertas en el hombre, en el sujeto humano, en el hombre y en la mujer. Ahora bien, esto es contrario, sostiene Rosset, a su fin mismo, que es la dicha. Y esta es la gran paradoja a la que nos aboca la existencia humana. Este es el motivo por el que mucho pensamiento opone al reino soberano del ser el reino fantasmagórico, estos son términos del propio Rosset, el reino fantasmagórico y moral de un deber ser. Y la moral no se opone tanto a lo injusto como a lo propiamente real. A ese deber ser encomiendan las planchadoras su vida miserable, en palabras de Dionisiac, y también el propio banquero en la hipoteca. Mientras que la risa esquiva ese escapismo o fantasmagoría y encara abiertamente, o permite encarar abiertamente la inmediatez y la ineluctabilidad de la realidad bajo distintas formas, como la tragedia y el pensamiento trágico, la risa se sostiene en el principio de realidad suficiente y también en el de incertidumbre, porque la realidad es ambigua y paradójica y como mínimo encarar la realidad tal cual se da en el existir diario tiene un carácter higiénico, una virtud crítica. Disipa, dice Rosset, me ha parecido muy interesante, como mínimo disipa ideas mucho más falsas que la verdad que se formula. Bueno, saltando, entonces pasamos ya a las obras. En Las planchadoras de Martínez Mediero, la acotación inicial es la acotación inicial la que encara la realidad de los dos protagonistas cuando dice: algo se les ha pasado ya, pero se mantienen prodigiosamente iniestas, hermosamente almidonadas. Consecuentemente, el escenario en el que se van a desenvolver estas dos planchadoras de oficio, un desván acolchado, no puede sino evocar, además de la España del momento, ese estado de cosas, y por ese motivo se ha de representar lleno de telas de araña y gatos que maullan. Esta es la realidad que dinamiza esta obra de Mediero, una realidad cruel, y a la que invita al espectador a hacerse cargo,
la vida que se les ha escapado a estas planchadoras, sin duda cruel. Así lo confirmó ya en la edición de esta obra, junto al convidado y al último gallinero, esas palabras que Hervé Petit pone de introducción en la edición de 1978. Estas dos obras, afirma Petit, son la expresión más densa de este teatro de la crueldad del que podríamos calificar la obra de Médière. Fin de la cita. Hacerse cargo de las realidades sin que verla tal cual es, mostrar lo que verdaderamente es, y esto requiere de la elaboración artística que la desentrañe y que lo haga en toda su complejidad, en toda su dureza, hacer visible a las víctimas y lo que las hace víctimas. Y esto es cruel y resulta cruel. La distancia artística es imprescindible para no incurrir en cierto costumbrismo descriptivo, y la risa, además de hacernos llevadera la crueldad de la realidad, trabaja esa distancia crítica a través de sus diversas formas, desde la parodia a la sátira. En esta obra en concreto de Médière opta por la sátira de unos hábitos o comportamientos individuales y sociales que han reducido a la insatisfacción la vida de estas dos planchadoras, o de las hermanas en conjunto, que la han llevado a un sinsentido, a un casi al absurdo. Este interpretante final, la sátira, movilizado por la mirada sin tapujos de la realidad, jalonará un significante formal, una sintaxis, a partir de un lenguaje desinhibido, grotesco y en ocasiones una gestualidad y apariencias esperpénticas, como afirma también Petit. Cito: con la escritura de estas dos obras está liberada de la fábula y del apremio de una toma de posición alegórica. Su escritura es mucho más instintiva. ¿Cómo encara Médière esa realidad cruel de una vida vacía o condenada al vacío? ¿Cómo desmonta el didactismo en que su presentación podría incluir? A partir de la risa, de una risa cuya acción liberadora reside en la distancia que pone entre el sujeto y lo que le acontece. Distancia que hace de espejo, que permite ver las deformidades del abuso del poder, de la renuncia sin sentido y las víctimas que producimos. Clavellina, una de las hermanas planchadoras, lo dice al comienzo mismo de la obra en respuesta a su hermana Dionisiaca. Vaya paradoja, cuando le insta a que no se ría de su gato. Cito: Clavellina, me quiero reír de algo, me quiero reír de ti, de mí, de nosotras. Sí, Dionisiaca, hoy he salido cachonda y me quiero reír. Es una risa que no oculta su trasfondo patético, pero que es la condición misma para poder encarar su realidad, su cruda realidad. Cito: Dionisiaca, te has vuelto loco, ¿cómo te vas a reír de ti misma? Clavellina, para no llorar. Dionisiaca, para no llorar. Interpretantes inmediatos, objetuales, como el gato, la carta, el propio nombre de la hermana, el propio nombre de las dos, o de las hermanas en conjunto, la puerta en el acto primero, el uniforme de la tía Úrsula, el cuerpo y de nuevo otra carta en el acto segundo, jalonan el despliegue de confrontaciones que el diálogo va desarrollando, dinamizadas por la crueldad del trato despiadado entre las protagonistas y de la diferente asunción de la realidad, de frente, en el caso de Clavellina, fantaseada y falseada en el caso de Dionisiaca y de Úrsula. Y cito: Clavellina, eso tú, puerca, rodeada de gatos, meada de gatos, que hueles, que apestas. Venid, venid, hombres, venid que estoy muerta de sed. A mí. Dionisiaca, exacto, se abalanza sobre su hermana, bofeteándola en el suelo. Calla, loca, más que loca, hija puta, que me duelen los oídos de escuchar tus lascivias.
la acotación. Pero Clavellina, lejos de llorar, llena su boca de carcajadas que llenan la escena hasta que, cansadas ambas, ruedan extenuadas por el suelo. Las dos hermanas se miran calladas y muertas. Como vemos, la dinámica escénica proyecta espacial y gestualmente el antagonismo de las dos protagonistas. Entonces quiero necesariamente el teatro, 5 minutos de crédito. Parece ser que sí, por aquello de venir de Murcia. Pero no más. El teatro indigesto de Moreno Arenas no esquiva la realidad, la encara. De ahí que la crueldad de muchas de las situaciones que presenta injustas son injustas y ponen frente al espectador la desigualdad y la insolidaridad. Y un aspecto que ya hemos destacado teóricamente y en la dramaturgia radical de Martínez Mediero, la inevitabilidad de la crueldad cuando se mira de frente la realidad. Su pieza breve, La hipoteca, pertenece a la trilogía indigesta Money Money. Es muestra más que suficiente de cuanto hemos dicho. Mendigo, no se preocupe, amigo Rockefeller, sin más, si mis palabras pueden servirle de consuelo, le diré, son gratis, no se preocupe, le está diciendo al banquero, que para la sociedad no a la que usted sirve, sino de la que se sirve, para el hombre, no al que explota sus aficiones, sino al que usted es aficionado a explotar, mi existencia tiene tanta importancia como sus deslices. La estilización del teatro indigesto de Moreno Arenas, esta pieza en particular, es ligeramente diferente a la del teatro antropofágico de Martínez Mediero, pero el interpretante dinámico, la representación de un realismo cruel, es compartido. En esta dirección reinterpretamos la excelente explicación que Adelardo Méndez Moya hace de ese teatro de Moreno Arenas en su fundamental introducción que hace a las trilogías indigestas en el primer volumen editado. A la satirización de comportamientos, de conductas, de prácticas sociales, políticas y económicas llega por el efecto estilizador de la ironía. No solo, pero sí de manera abrumadora, al menos en esta obra. Cito, Mendigo, el otro día el Indalecio tomó la firme determinación de quemarse a lo bonzo, pero tuvo que dejarlo para mejor ocasión. No pudo comprarse ni un litro. Banquero. Y además, a partir de ahora, su amigo tendrá siempre presente que el dinero no da la felicidad. Ayuda, eso sí, ¿para qué negarlo? Pero no hay que obsesionarse con él. La brevedad compositiva de este teatro indigesto resulta ser un aliado decisivo en la consecución del efecto satírico final y en la plasmación significante estilística de la ironía. Adelardo Méndez Moya lo detalla muy bien. Cito, única situación sometida a un proceso de síntesis que afecta tanto a la acción como a los personajes y a los registros lingüísticos empleados, válidos constituyentes del hecho del teatro. Temas y argumentos reducidos a lo más conciso, pero de alcance muy amplio. Diálogos veloces, sordos, que interpelan abiertamente al espectador, pero desde la risa, lo que equivale decir desde la distancia crítica. De forma excelente, Adelardo Méndez Moya ha descrito este procedimiento a partir del concepto de reversión. La reversión, cito, se produce desde la inversión. Una situación A desemboca en otra B del todo contraria. La reversión tiene lugar porque la realidad se demuestra absolutamente contraria a los discursos verbales. Y la paradoja llega al espectador gracias a la risa. Y esta risa impide que incurra el teatro indigesto en el didactismo del que hemos hablado. Eso sí, y sí, en cambio, en hacer ver, recordemos las palabras de Godard, y ello posibilitará que el espectador decida si cargar o no con la realidad y, en consecuencia, encargarse de esa realidad. Estas son palabras de Ignacio Ellacuría. El triple proceso que describe Ellacuría. Este aspecto lo ha visto muy bien Méndez Moya cuando afirma que el autor, Moreno Arenas, cito, no pretende, esto me parece una sutileza, pero fundamental, no pretende enseñar, sino denunciar, hacer ver, cuestionar, hacerse cargo, cargar,
hechos, creencias, conceptos, conductas, comportamientos y actitudes vigentes en la realidad cotidiana, susceptibles de ser modificados o erradicados. Con esto, con estas palabras acabo. Esta mañana me he llevado una alegría enorme cuando he oído a Martínez Mediero decir que sufría cuando escribía estas obras. La lectura le pone a uno también el corazón a veces en un puño, ¿no? y la cabeza, pero sigue siendo ese teatro, su teatro, como el de Moreno Arenas, un teatro absolutamente esencial y necesario, porque bueno, pues la realidad es la que es y no hay más remedio que hacerle frente, o por lo menos, y para hacerle frente no hay otro camino que verla, no mirarla sin verla, sino verla. Y el teatro del autor dramaturgo que esta mañana tenemos, que estas jornadas estamos viendo, creo que es una lección magistral en ese aspecto. Muchas gracias.